Sí, el vicepresidente de Bolivia que no se quiere vacunar. Ya le dijeron que se va a tener que vacunar porque además está yendo en contra de lo que está haciendo el resto del gobierno boliviano. Está promoviendo las vacunas y él no se quiere vacunar y dice que ya se enfermó de COVID 2 veces, pero se curó con medicina natural. Lo que me llama la atención mucho es esto. Quienes dicen esto, ¿cómo se diagnostican? A ver, esto es interesante. Vamos a dedicar 3 minutitos. ¿Cómo se diagnostica a una persona sin medicina? Sin las herramientas del diagnóstico médico actual. Porque si rechazas a la medicina, rechazas también sus sistemas diagnósticos, ¿no? Entonces, tú vas con el homeópata y el homeópata te dice que tiene usted cáncer. Tómese estas pócimas mágicas, estas pildoritas. Entonces tú te tomas las pildoritas y regresas 6 meses después, te dice, ya no tiene cáncer, lo he curado. Y tú te lanzas, por supuesto, a tu página de Facebook. ¡Ay, el homeópata me curó de cáncer! ¿Y tú cómo sabías que tenías cáncer? Me lo dijo el homeópata. Tú eres tonto. Y lo siento, pero eres tonto. Cuando dice que tuvo COVID, ¿cómo lo supo? Se lo diagnosticó el chamán del pueblo. Se lo diagnosticó el quiropráctico o el herbolario. ¿Cómo sabe el herbolario sin un test PCR, sin un test de antígenos? ¿Cómo sabe que lo que tiene es COVID-19 y no un catarro? No lo sabe. Entonces, muchos de esos diagnósticos, en sí el diagnóstico es enormemente dudoso, porque no se hace. Vamos a pensar en esto. La herbolaria y las medicinas tradicionales son esas tradiciones de es bueno para el estómago. Esto es bueno para el hígado. Cuando no es bueno para cosas imaginarias como el espanto. Pero bueno para el estómago es una creencia ancestral en la cual se incluye la idea de que el estómago solo puede tener una afección determinada y que la hierba que vas a consumir o que te está proponiendo consumir el herbolario, que no sabe más que lo que le enseñaron, te va a resolver ese único problema que suele tener el estómago, o el pulmón, o las articulaciones, o el corazón. Es bueno para. Y si tú vas a las tiendas de herbolaria, es bueno para los pulmones, es bueno para los riñones. Dices, pero esto es cuando no sabíamos cómo se enfermaba el cuerpo humano. Hoy sabemos que los riñones pueden tener cualquier cantidad de enfermedades, pueden tener un cáncer, pueden tener una insuficiencia porque no están funcionando los mecanismos de filtrado, puede tener un problema de falta de riego sanguíneo, puede tener una infección viral, puede tener una infección bacteriana, puede parecer que tienes un problema de riñones cuando tu problema está en otro lado, como en la próstata. Hay docenas, por eso hay una especialidad en la medicina que es la medicina dedicada al aparato genitourinario. Porque hay tantísimo que saber que una persona no puede saberlo todo sobre todo el cuerpo humano. Por eso hay especialidades. No hay nada que sea bueno para los riñones. Y por supuesto en la medicina tradicional, natural que usa el vicepresidente de Bolivia, no hay nada que sea bueno para la COVID. ¿Qué? ¿Le dieron algo que es bueno para las vías respiratorias? ¿Cómo saben que funciona para la COVID? ¿Cómo saben que era COVID? ¿Cómo saben que lo que le dieron funciona para la COVID? ¿Y cómo saben que su curación fue producto de esa herbolaria y no de un catarro que se quita, ya saben ustedes? Los resfriados y los problemas de rinitis tardan 7 días en curarse con medicina y sin medicina tardan 1 semana en curarse, porque siguen un curso normal, porque las enfermedades además tienen un curso normal, cosa que antes no se sabía y ahora sí sabemos. Con todo eso, cuando este señor dice, yo tuve COVID y me curé con medicina natural, es como si dijera, bla, 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 bla. No tiene ningún sentido. ¿Estamos?